vamos a agregarle un capítulo más a la saga de grandes catástrofes. Hoy hablaremos de cuando la peste negra llegó a Europa, pero para más detalles, hagamos un poco de historia. Las circunstancias que contaré en este video no tienen que ver con el origen de la enfermedad, sino más bien el entorno en el cual se dispersó por todo el viejo continente y cómo las actitudes y hasta las creencias religiosas de las personas contribuyeron a que esta peste mortal se esparciera más rápido aún de lo que venía empestando la región. Pero entremos en ambiente. Corría el año 1347. La plaga que había hecho estragos en el lejano oriente ya la teníamos a las puertas de las inmediaciones del este de Europa. Pero un detalle interesante es que para esa época desde el oriente no solo venía la peste, venían también visitantes no muy amigables, los temibles mongoles, que si quieres saber más quién los organizó como un imperio para lograr arrasar con Europa, te sugiero ver el video sobre Gengis Khan, que te lo dejo en la tarjeta de sugerencias. Continuando con nuestra historia, en ese momento los mongoles asediaban la fortaleza de Cafa, hoy Feodosia, colonia genovesa de Crimea, pero en el transcurso del asedio se vieron diezmados por una misteriosa afección que te mataba a los pocos días. Viéndose más complicados por la peste que por los ejércitos enemigos, los mongoles decidieron levantar el sitio, pero no sin antes despedirse dejándoles un lindo regalito a los encerrados en la ciudad. Demostrando ser muy rencorosos, los mongoles dijeron: sí, nos vamos, pero cómanse esto. Entonces tomaron sus enormes catapultas y lanzaron por encima de las murallas los cadáveres aún tibios de los apestados, lo cual expuso a la extraña enfermedad a todos los residentes de aquella ciudad. Luego de esto, algunos de los que lograron escapar del sitio tomaron sus galeras y se embarcaron hacia otros puertos. Pero al huir de la ciudad ya estaban infectados y fueron el vehículo con el cual la peste negra se diseminó por el resto de Europa, a donde quiera que estos genoveses decidieran emigrar. En tan solo cuestión de meses la peste comenzó a invadir a Europa entera, sembrando la muerte a su raudo paso por el viejo continente. Así se difundió con rapidez por el norte de África, Italia, España, Inglaterra, Francia, Austria, Hungría, Suiza, Alemania, Escandinavia y el Báltico. En poco más de 2 años, más de la cuarta parte de la población europea, en torno a los 25 millones de almas, sucumbieron a lo que se había denominado como la catástrofe demográfica más espantosa que haya conocido la humanidad, también conocida como la peste negra. Sin embargo, el aumento de la cantidad de muertes no se debió solo a lo virósico de la enfermedad, sino también al entorno social de la época, lo cual ayudó a que la peste viajara mucho más rápido. Por ejemplo, piensen en uno de estos factores. Ese factor fue el fervor religioso. Con respecto a este detalle, el historiador Jacques Le Goff señaló que para aquel tiempo la aceptación de la doctrina del purgatorio, dominante en esa época, preparó el ambiente para que esta plaga se esparciera con mayor velocidad. Pero se preguntarán, ¿cómo puede una doctrina religiosa potenciar una enfermedad? Bueno, si lo piensan bien, verán que no es muy loco la posibilidad de que sucediera así. Pero volviendo a lo que sucedió en aquella Europa medieval, el historiador antes citado dijo: a finales del siglo XIII el purgatorio estaba por doquier. En los albores del siglo XIV, Dante escribió su influyente obra La Divina Comedia, con sus vívidas descripciones del infierno y el purgatorio. Este espíritu flotando en el aire propició un clima religioso en el que la gente aceptaba la pandemia con sorprendente apatía
y resignación, pues la consideraba castigo de Dios. Entonces, ¿para qué resistirse, verdad? Como veremos, tal pesimismo potenció su expansión. De hecho, el libro de Black Death dijo: nada pudiera haber aportado un caldo de cultivo más prometedor para la plaga que la resignación religiosa de aquella época. Además, en medio de este clima de pesadumbre surgieron grupos religiosos extremistas, como suele pasar cuando las sociedades entran en caos. Al considerarse que la peste negra era castigo de Dios, algunos feligreses trataron de aplacarlo flagelándose, o en otras palabras, dándose azotes a sí mismos. Quizás este concepto nace del hecho de creer que Dios necesita vernos sufrir para poder actuar en favor nuestro, o que hay que hacerle promesas extremas como dejar a un ser querido, cumplir alguna promesa que nos cause dolor físico o emocional para que Dios se conmueva y produzca un milagro para nosotros. En base a este fervor religioso equivocado, nació la Cofradía de los Flagelantes. Este era un movimiento que, según algunos cálculos, llegó a alcanzar los 800.000 integrantes. Nada mal. Tuvo su máxima popularidad durante la plaga de la peste negra. Las reglas de esta secta prohibían hablar con las mujeres, lavarse o mudarse de ropa, unos mugrientos. La flagelación pública se practicaba 2 veces al día, o sea, en honor a Dios o al perdón de Dios, esta gente se azotaba 2 veces al día sin falta. Algunos historiadores dicen que tuvo tanto éxito esta secta, pues la flagelación parecía ser uno de los pocos desahogos para la población atemorizada. Así lo señala el libro La herejía medieval. Los flagelantes también se destacaron por sus denuncias contra la jerarquía eclesiástica, o sea, contra las autoridades de la iglesia, así como también cuestionaban una costumbre muy particular que tenía la Iglesia Católica en aquel tiempo, que era de venderte los perdones o la absolución penitencial. Si cometías un pecado, pagabas el precio que te estipulaba el cura y ellos te daban un certificado firmado por Dios de que te habían perdonado. Esta práctica resultó muy lucrativa para la iglesia. Sin embargo, estos muchachos que se flagelaban a sí mismos estaban en contra de la jerarquía eclesiástica y la denunciaron abiertamente. Por eso no es de extrañar que el Papa condenara en 1349 a los miembros de esta secta, la cual llamativamente terminó por desvanecerse espontáneamente una vez concluida la epidemia. Otra de las condiciones que favorecieron la expansión del virus fue que para aquella época se sucedieron varias crisis agrarias en Europa, de forma que su creciente población se hallaba desnutrida, por lo cual no tenían resistencia física para enfrentarse a una enfermedad tan agresiva como esta con sus débiles defensas biológicas. Con respecto a esto, el médico personal del Papa, Guy de Chauliac, supo relatar que se abatían sobre el continente 2 tipos de peste, la pulmonar y la bubónica, y este hombre tuvo la amabilidad de dejarnos una descarnada descripción. Dijo que la primera ola duró 2 meses. Los síntomas eran una fiebre constante y escupitajos de saliva con sangre. De este mal se moría a los 3 días. La segunda ola se extendió por el resto del periodo, también con fiebre constante, pero esta vez le salían a las personas unos apostemas o abscesos y carbuncos en las partes externas, mayormente en las axilas y la ingle. De este mal se moría a los 5 días. O sea que no importaba cuál de las 2 te agarrara, lamentablemente partías lo mismo. Y para colmo de males, los doctores contemplaban impotentes el avance de la enfermedad. Ante este desolador panorama, muchas personas huyeron dejando atrás a miles de infectados, ya sean familiares o sean extraños. Así fue como entre los primeros que huyeron hubo un buen número de acaudalados nobles y profesionales, aunque también los acompañaron algunos clérigos. Muchas
muchas órdenes religiosas se enclaustraron en sus abadías con la esperanza de no contaminarse, dejando sin atención a los desgraciados que se habían contagiado. Para colmo de males, otra mala decisión que aumentó la mortandad de aquella época fue que en medio del pánico el Papa decretó que 1350 sería un año santo, creyendo que quizás si era una plaga divina, entonces Dios le haría caso a un ser humano y detendría la peste. Supongo que habrá pensado eso. ¿O será que creyó que si él decretaba santo ese año, no sé, el virus se asustaba y se iba? Pero obviamente no pasó nada de eso. Al contrario, se dice que en el decreto papal se prometió que los peregrinos que hicieran la procesión a Roma no debían preocuparse, pues haciendo eso se les prometía que si morían, pasarían directamente al paraíso, sin hacer la escala obligatoria en el purgatorio. Entonces, obedientes a la convocatoria santa, los devotos fueron a cumplir el mandato del Papa, convirtiéndose así los centenares de miles de fieles que respondieron a la convocatoria en un foco de contagio que extendió la infección por cada lugar por donde pasaban. Sin embargo, en otros ámbitos más seglares se intentaba en vano luchar contra la enfermedad, pero todos los intentos de frenar la peste negra fracasaron uno tras otro. Y no nos extraña, pues se ignoraba su verdadera forma de transmisión. Eran bien conocidos los peligros del contacto con los afectados e incluso con su ropa, pero el miedo y la ignorancia son una mala combinación. Esto los llevó a exagerar actitudes supersticiosas, pues hasta se llegaba a tener miedo de que una persona infectada te mirara porque creían que te contagiaba con la vista. Mientras tanto, en Italia los florentinos atribuyeron el contagio a gatos y perros, de modo que hubo una enorme matanza de estos pobres animalitos, lo cual fue peor todavía, porque ignoraban que estaban dando vía libre a la verdadera criatura responsable de la peste, la rata. Pero como pasa en toda tragedia, no todos pierden, sino que hay grandes ganadores en todas las épocas, como en la pandemia actual lo son los laboratorios. Pero en aquella época, al dispararse el número de bajas, la desesperación de las personas los llevó a procurar la ayuda divina a toda costa. Por eso hombres y mujeres entregaron todas sus posesiones a la iglesia con la pretensión de que Dios los amparara del azote, o siquiera los recompensara con la vida celestial si morían. De este modo, la iglesia acumuló enormes riquezas. Pero también están los vivillos de siempre. Empezaron a surgir personas que vendían cualquier cosa con la promesa de curar o proteger de la peste. Allí, entre los antídotos populares, figuraban talismanes, imágenes de Cristo y estampitas de santos. Otras personas cifraron su fe en la superstición, la magia y el curanderismo. Se decía que los perfumes, el vinagre y ciertos brebajes especiales protegían de la infección. Las sangrías también gozaban de gran prestigio terapéutico. Hasta en la Facultad de Medicina de la Universidad de París se llegó al extremo de decir que el mal, o sea la peste negra, era culpa de una conjunción planetaria. Pero las explicaciones y remedios fantasiosos, creo que no hace falta decir que todos no tuvieron la más mínima utilidad ante la mortífera dolencia. Ahora bien, ¿cuáles fueron las secuelas y los cambios que se produjeron en la sociedad medieval luego de esta catástrofe? Bueno, al cabo de 5 años, algunos creían que por fin la calamidad iba a remitir. Sin embargo, antes de concluir el siglo se producirían 4 brotes más. De allí que se la haya comparado por sus repercusiones a la Primera Guerra Mundial. Entre los historiadores modernos se acepta con unanimidad casi absoluta que la endemia tuvo profundas consecuencias en la economía y la sociedad posteriores a 1348. Así fue como la mortandad acabó con buena parte de la población y tuvieron que pasar siglos para que algunas regiones
regiones se recuperaran en su demografía. Como es natural, la reducción de la fuerza laboral encareció la mano de obra. La ruina se abatió sobre prósperos terratenientes. Y se puede decir que todo esto derrumbó el sistema feudal, que fue tan distintivo de la Edad Media. Por lo tanto, la peste negra impulsó cambios políticos, religiosos y sociales. Nada volvió a ser lo mismo después de aquella plaga. Así, aunque antes de declararse la epidemia las clases cultas de Inglaterra solían hablar francés, el fallecimiento de muchos maestros de esta lengua contribuyó a que prevaleciera el inglés. Entre otras de las modificaciones estuvo el ámbito religioso, pues por la escasez de candidatos al sacerdocio, según indica la historiadora Jacqueline Brossolet, llevó a que la iglesia reclutara con frecuencia a ignorantes poco celosos. De hecho, la historiadora asegura que una de las causas de la fractura que llevó a la reforma años después es la decadencia que había en los centros eclesiásticos en temas de erudición y fe. La peste negra también dejó una profunda impresión en el arte, al convertir la muerte en tema recurrente. Las célebres danzas macabras en las que se acostumbraba a representar esqueletos y cadáveres se convirtieron en una alegoría popular del poder de la muerte. Inseguros del futuro, muchos sobrevivientes se entregaron al desenfreno, lo que conllevó una espantosa relajación moral. El hombre medieval se sintió decepcionado por su iglesia, quienes no habían logrado evitar la pandemia. En opinión de ciertos historiadores, los cambios sociales que desencadenó la peste negra fomentaron el individualismo, el espíritu emprendedor y la movilidad social y económica, predecesores todos ellos del capitalismo. La plaga también estimuló a los gobiernos a instituir sistemas de control sanitario. Hasta ese momento las ciudades eran un asco. Hoy vemos ciudades muy lindas y limpitas. Sin embargo, en la Edad Media esas mismas ciudades, como por ejemplo París, eran una verdadera cloaca a cielo abierto. En aquel tiempo se podían notar en sus calles empedradas unas pequeñas canaletas en paralelo a la calle. Estas se usaban para tirar los desechos. Lo que es más, algunos historiadores cuentan que desde las mismas ventanas de las casas la gente arrojaba sus heces corporales directamente a la calle. Por eso, al remitir la enfermedad, Venecia dispuso que se limpiaran sus calles. El rey Juan II de Francia, el Bueno, ordenó un saneamiento urbano similar en prevención de la pestilencia. Se dice que adoptó esta medida al enterarse de que un antiguo médico griego había librado a Atenas de la mortandad barriendo y lavando sus vías públicas. Finalmente se sanearon muchas calles medievales que eran verdaderos tiraderos de porquerías. Todos estos factores hicieron que una peste que de por sí era muy agresiva fuera mucho más mortal, pues las condiciones socioculturales de la época propiciaron su rápida expansión. Pero también esta peste fomentó un cambio en la mentalidad medieval que terminó dando paso a una nueva época en la historia humana. Así llegamos al final de un video más. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Te dejo las redes sociales del canal en la descripción del video. Sin más, me despido hasta el próximo y muchas gracias.